Steve Jobs fue un emprendedor visionario y cofundador de Apple Incorporated. Sus impactantes contribuciones al mundo de la tecnología y el diseño revolucionaron las industrias y dieron forma a la forma en que usamos e interactuamos con los dispositivos en la actualidad. Nacido el 24 de febrero de 1955, en San Francisco, California, Steve Jobs fue adoptado por Paul y Clara Jobs. Creció en Mountain View y mostró un temprano interés por la electrónica y la invención. Jobs asistió a Homestead High School y más tarde se matriculó en Reed College. Sin embargo, abandonó después de solo 6 meses, ya que encontró que el plan de estudios carecía de inspiración. Esta decisión lo situaría en un camino único. En 1974, Jobs regresó a su ciudad natal Silicon Valley y comenzó a asistir a las reuniones del Homebrew Computer Club. Fue aquí donde conoció a Steve Wozniak, un entusiasta de ideas afines. Jobs y Wozniak rápidamente se hicieron amigos y comenzaron a trabajar juntos en varios proyectos de electrónica. En 1976, crearon el Apple I, que fue su primera computadora. Esto marcó el nacimiento de Apple Incorporated. El Apple I fue seguido por el más exitoso Apple II, que ayudó a solidificar el lugar de Apple en el mercado de las computadoras personales. Los diseños innovadores y las interfaces fáciles de usar de la compañía los diferenciaron de la competencia. En 1984, Apple presentó el Macintosh, una computadora innovadora con una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Esto marcó un hito importante en la historia de la informática personal y preparó el escenario para futuros avances en tecnología. A pesar del éxito del Macintosh, los conflictos internos llevaron a que Jobs fuera expulsado de Apple en 1985 sin inmutarse. Pasó a crear una nueva empresa llamada Next Incorporated. La computadora Next, aunque no tuvo éxito comercial, jugó un papel crucial en el desarrollo de la World Wide Web. En 1996, Apple adquirió Next Incorporated, y Jobs regresó a la empresa que cofundó. Su regreso marcó un punto de inflexión para Apple, lo que llevó a una serie de productos e innovaciones innovadoras que finalmente redefinirían la industria tecnológica. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple presentó el iMac, una computadora todo en uno que revolucionó la computación de escritorio. Con su diseño vibrante y características fáciles de usar, el iMac se convirtió en un símbolo del compromiso de Apple con la innovación y la excelencia en el diseño. En 2001, Apple presentó el iPod, un reproductor de música portátil que cambiaría la forma en que escuchamos música. Con su diseño elegante, interfaz intuitiva y la tienda iTunes Store, el iPod rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó la posición de Apple como líder en la industria musical. Basándose en el éxito del iPod, Jobs presentó el iPhone en 2007. Este innovador dispositivo combinaba un teléfono móvil, un iPod y un comunicador de Internet en un dispositivo compacto. El iPhone transformó la industria móvil y estableció el estándar para los teléfonos inteligentes. En 2010, Apple volvió a perturbar el mercado con la introducción del iPad, una tableta que redefiniría la informática portátil. El iPad ofreció a los usuarios una nueva forma de consumir medios y solidificó aún más el dominio de Apple en el espacio tecnológico. Steve Jobs tenía una capacidad única para anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores, como lo demuestra su incesante búsqueda de la innovación. No solo fue un pionero en tecnología, sino también un maestro en el diseño de productos, con un enfoque en la simplicidad y la elegancia. El liderazgo y la visión de Jobs impulsaron a Apple a convertirse en una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo. Su compromiso inquebrantable con la excelencia y su capacidad para inspirar y motivar a quienes lo rodeaban dejaron un impacto duradero en la industria. En 2011, Steve Jobs falleció a la edad de 56 años, dejando atrás un legado que sigue dando forma al mundo de la tecnología. Sus contribuciones al campo serán recordadas para las generaciones venideras. La historia de Steve Jobs es de ambición, innovación y perseverancia. Su búsqueda implacable de su visión revolucionó múltiples industrias e inspiró a innumerables individuos a pensar de manera diferente. El impacto de su trabajo continuará dando forma al futuro mientras nos esforzamos por traspasar los límites y crear un cambio significativo en el mundo. Después del fallecimiento de Steve Jobs, su legado continuó dando forma a Apple y la industria tecnológica. Tim Cook, que había estado con Apple desde 1998, asumió el cargo de director ejecutivo y dirigió con éxito la empresa a través de su siguiente fase de crecimiento e innovación. Bajo el liderazgo de Cook, Apple amplió su línea de productos y diversificó sus ofertas. La compañía introdujo una gama de nuevos iPhones, iPads, MacBooks y Apple Watches, cada uno de ellos basándose en la base establecida por Steve Jobs. Estos dispositivos continuaron superando los límites de la tecnología y estableciendo estándares de la industria. Además del hardware, Apple logró avances significativos en el desarrollo y los servicios de software. La introducción de iOS, el sistema operativo que alimenta los dispositivos móviles de Apple, trajo una integración perfecta entre los dispositivos y creó un ecosistema cohesivo para los usuarios de Apple. Apple también lanzó una serie de servicios exitosos
exitosos, como iCloud, Apple Music, Apple Pay y Apple Arcade. Estos servicios mejoraron aún más la experiencia del usuario de Apple, y solidificaron la posición de la empresa en el ámbito digital. A lo largo de los años, Apple continuó priorizando el diseño y la estética, manteniéndose fiel a la visión de Steve Jobs. Los productos de la compañía eran conocidos por sus diseños elegantes y minimalistas, combinando forma y función de una manera perfecta que los hacía reconocibles al instante. En 2015, Apple presentó el Apple Watch, marcando su entrada en el mercado de la tecnología portátil. El Apple Watch se convirtió rápidamente en el reloj inteligente más vendido, integrándose perfectamente con otros dispositivos Apple, y ofreciendo capacidades de seguimiento de salud y fitness. El compromiso de Apple con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental también siguió siendo una prioridad bajo el liderazgo de Tim Cook. La compañía logró avances significativos en la reducción de su huella de carbono, el uso de fuentes de energía renovables, y la implementación de programas de reciclaje para minimizar los desechos electrónicos. A medida que el panorama tecnológico seguía evolucionando, Apple se enfrentaba a desafíos y a la competencia de otros gigantes tecnológicos. Empresas rivales como Google, Samsung y Microsoft introdujeron sus propios productos y servicios innovadores, empujando a Apple a mantenerse a la vanguardia de la industria. En respuesta a la evolución de las demandas de los consumidores, Apple se centró en expandir sus servicios y diversificar los flujos de ingresos. La introducción de la App Store proporcionó a los desarrolladores una plataforma para crear y distribuir aplicaciones, transformando la forma en que usamos nuestros teléfonos inteligentes. Para 2018, Apple se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa en la historia en alcanzar una capitalización de mercado de $1 billón. Este hito financiero fue un testimonio del legado perdurable de Steve Jobs y el éxito continuo de Apple bajo la dirección de Tim Cook. El compromiso de Apple con la privacidad y la seguridad también se convirtió en un pilar central del espíritu de la compañía. Con la creciente preocupación por las violaciones de datos y violaciones de privacidad, Apple se posicionó como un defensor de la privacidad del cliente, implementando características de seguridad sólidas para proteger los datos del usuario. En los últimos años, Apple amplió su enfoque para incluir la realidad aumentada, RA, y la inteligencia artificial, IA. Con la introducción de ARKit, los desarrolladores se capacitaron para crear experiencias inmersivas e interactivas utilizando la tecnología AR, desdibujando aún más las líneas entre los mundos digital y físico. Las inversiones de Apple en IA también llevaron a avances en Siri, el asistente de voz de la compañía, que se volvió más inteligente e intuitivo con cada iteración. La integración de Siri en los dispositivos Apple permitió a los usuarios interactuar con sus dispositivos utilizando comandos en lenguaje natural. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple continuó dando prioridad a la responsabilidad social corporativa. La compañía participó activamente en esfuerzos filantrópicos, apoyando causas como la educación, la conservación del medio ambiente y la atención médica. En 2020, el mundo enfrentó un desafío sin precedentes con el brote de la pandemia de COVID-19. Apple respondió contribuyendo a los esfuerzos de ayuda, donando millones de máscaras y otros equipos de protección a los trabajadores de la salud en primera línea. A medida que la tecnología continúa evolucionando, Apple sigue a la vanguardia de la innovación. La introducción de Apple Silicon, una transición de procesadores Intel a chips diseñados a medida, promete aportar aún más potencia y eficiencia a los productos de Apple. De cara al futuro, el compromiso de Apple con la excelencia y la innovación sigue siendo inquebrantable. El enfoque de la compañía en la experiencia del usuario, el diseño y la privacidad continuará dando forma al futuro de la tecnología y cómo interactuamos con ella. Mientras reflexionamos sobre el impacto y el legado de Steve Jobs, reconocemos la inmensa influencia que tuvo en el mundo. Su visión, pasión y búsqueda incesante de la excelencia continúan inspirando a emprendedores e innovadores de todo el mundo. La historia de Steve Jobs y Apple sirve como recordatorio de que las grandes ideas y el compromiso inquebrantable pueden cambiar el mundo. Desde el garaje en Silicon Valley hasta una potencia tecnológica global, el viaje de Apple es un testimonio del poder transformador de la innovación. El impacto de Steve Jobs llega mucho más allá de la industria tecnológica. Dejó un legado duradero que trasciende el tiempo, recordándonos que soñemos en grande, que pensemos de manera diferente y que nunca nos conformemos con la mediocridad. Mientras navegamos por un mundo en constante cambio, sigamos inspirándonos en Steve Jobs y en el espíritu de innovación que encarnó. Que nos esforcemos por alcanzar la grandeza y abracemos lo desconocido, tal como lo hizo él, en pos